Boombox. El profesor con educación, todo se puede. Conmigo, con Sergio Fajardo. Me da risa antes de empezar porque yo siempre digo que tengo una persona muy especial. Y eso lo repito todas las veces. Y pues ya me río de mí mismo cuando hago la introducción. Nos pueden ver y escuchar en todas las plataformas de streaming. Activen las notificaciones. Y gracias por estar acá con nosotros. Y como lo he dicho siempre, yo tengo personas que no son comunes. Y tengo conmigo un señor con quien yo había hablado una vez, que estuvimos un tiempo juntos conversando, y desde ese momento pues me causó una gran impresión. No es una es una persona singular, no es, repito, el común y corriente que va por una calle de Medellín, de Bogotá o de Ibagué. No es el común y corriente. Y es muy interesante. Y yo dije, yo lo tengo que invitar. Y les voy a decir dos características que tiene. Es un emprendedor. En este mundo ahora se habla recurrentemente de emprendimiento. Y es un emprendedor en el mundo de la educación. Entonces me junta dos temas que a mí particularmente me apasionan. Entonces, sin más preámbulos así, atención, ¿quién viene? Aquí está. Se llama Freddy Vega. ¿Qué hubo, Freddy? ¿Cómo estás? Hola, Sergio. Muchas gracias por invitarme y gracias por decirme que soy tan especial. Me siento mucho más especial ahora. Bueno, van a ver por qué. Empecemos como me gusta a mí. De una. Los primeros pasos. Yo llamo esta primera parte los primeros pasos. ¿Cómo creciste? ¿Dónde creciste? Personas que hayan influido en tu vida para llegar aquí, estar hoy sentado. Y cuando llegue acá no vas a decir en cuál es que es ese emprendimiento en educación que me parece extraordinario en cabeza de este señor. Perfecto. Pues mi nombre es Freddy Vega, yo soy el CEO y cofundador de Platzi. Platzi, despacio. Platzi, la escuela de tecnología más grande del mundo hispano. Bueno, vamos a ver. Respondiendo a tu pregunta de dónde vengo, para hacerlo corto, yo tengo una historia que sí es muy estereotípica colombiana regular. Lo especial son las personas que estuvieron en mi vida. Yo soy hijo de una madre soltera cabeza de familia. Mi papá nos dejó cuando yo tenía 4 años y mi hermana menor acababa de nacer. Entonces fue mi mamá y mi abuelita quien nos crió. Mi abuelita, una persona analfabeta, que aún así recuerdo que siempre me exigía constantemente hacer las tareas. Yo recuerdo, a mí nunca me gustó hacer tarea, pero ella constantemente me verificaba a ver si yo había llenado papeles para ver si realmente lo había hecho. Mi abuelita nos crió mientras mi mamá trabajaba. Mi mamá, una dura. Entonces, ¿dónde naciste? Yo nací en Bogotá, en Colombia. Yo crecí primero en el sur de la ciudad. Recuerdo haber estado en múltiples barrios cuando era muy chiquito. Y luego, eventualmente, con mi mamá nos mudamos a lo que en el momento era el borde de Bogotá, en Suba. Más o menos alrededor del portal de Transmilenio de Suba, pero en la época Transmilenio no existía. Yo recuerdo que era el borde, porque cuando la ruta del colegio venía a recogerme, el frente de mi casa era un potrero gigantesco lleno de vacas, donde se acababa la ciudad, y hasta ahora estaban construyendo algo que eventualmente iba a ser la avenida Ciudad de Cali. Estudié en un colegio militar toda mi vida, desde que estaba en primero de primaria hasta que me gradué, lo cual no le recomiendo a nadie. Es una cosa muy, muy, muy terrible. Sí. Es muy, muy, muy terrible. Además, a mí me pasaron de primero a segundo. Entonces yo era el niño más chiquito de mi colegio, y en un colegio militar, que típicamente es a donde mandan al muchacho que es un problema en la casa, pues entonces yo era el más chiquito y teóricamente inteligente porque me pasaron de primero a segundo, así que eso era una fórmula ideal para el acoso constante. Pero pues mi mamá le tenía mucho miedo a que yo fuera al monte como un soldado profesional y no teníamos dinero como para pagar En la época la gente le pagaba a alguien en el distrito para evadir ir al monte. No teníamos plata para hacer eso. Entonces la otra forma de que no lo mandaran al monte era ir a un colegio militar. Entonces yo tuve una educación de colegio militar en un colegio que ya no existe, menos mal. Bueno, no, pero si ni nos digas cómo se llamaba, porque... Pero incidentalmente es el mismo colegio el que fue otro relativamente no, muy famoso emprendedor de tecnología de Colombia. ¿Quién? Alex Torrenegra, que sale en Shark Tank y creó Torre, Voice Bunny y todo el cuento. Alex y yo somos amigos. Él estuvo en mi mismo colegio y tuvo una historia muy parecida a la mía. Madre soltera, cabeza de familia, creció en Suba, creó una empresa de tecnología. Es como muy curioso. Bueno, ustedes ya lo van viendo que él habla rápido. Esto es de este mundo. Se llama trastorno generalizado de ansiedad.
Estoy haciendo mi mejor esfuerzo por arreglarlo. Sí, aparentemente el hablar muy rápido es una... A ver, no es una correlación directa, no se autodiagnostiquen, vayan al médico. Pero es muy común que la gente con ansiedad hable rápido. Bueno, Freddy, listo, estudiaste en ese colegio. No hay nada para recordar del colegio. Sí, un montón de cosas. Yo aprendí a programar mientras estaba en 10º por mi propia cuenta. Uno de mis compañeros de colegio llevó una calculadora graficadora muy avanzada. Mi colegio no era como muy rico que digamos, entonces una calculadora graficadora en la época era como, wow, estamos hablando exactamente del año 2000. Y esa calculadora, y él no sabía cómo usarla, y yo era el que sabía inglés. Mi mamá no sabía mucho inglés, y mi mamá iba a cursos de inglés por su propia cuenta, y luego llegaba a enseñarnos a mi hermano y a mí lo que aprendía de inglés. Que es encontrado un valor muy importante de las familias que crean riqueza multigeneracional, el darle un nivel de prioridad inmenso a la educación. Entonces mi mamá por su cuenta, sin saber tanto inglés, nos lo enseñaba. ¿Y tu mamá estudió algo? Sí, mi mamá estudió publicidad. Mi mamá fue la primera persona de mi familia en ir a la universidad. Mi familia viene del campo. Mi mamá de chiquita recogía moras. Es lo que entiendo. Debería ser un mejor trabajo en entender de dónde viene mi familia. Sé que mi abuelita recibió un bombardeo de Rojas Pinilla y lo odiaba con todas las fuerzas de su alma por lo del bombardeo. Aparentemente mi abuelo era guerrillero, no estoy seguro. No estoy seguro, nunca lo conocí. Murió mucho antes de que yo naciera. Y mi abuelita escapó. Mi abuelita era una desplazada de la violencia. Mi abuelita escapó múltiples veces de múltiples eventos de violencia, incluyendo violencia familiar. Pero es que esa era la historia de la época constante y sigue siendo en algunos lugares. Mi mamá es la menor y todos los hermanos de mi mamá la apoyaron para ser la primera en tener educación universitaria. Mi mamá nos enseña inglés, yo era de los pocos que sabía inglés en el colegio. Entonces este compañero que llega con la calculadora tiene un manual de la calculadora en inglés. Entonces me dice, oiga, usted venga, lea esto y dígame cómo funciona. Y yo descubro en el manual, en las últimas páginas del manual, que había un lenguaje de programación. Y a mí me apasionaban mucho los computadores desde muy, muy, muy pequeño. Porque me apasionaban mucho los videojuegos desde muy, muy, muy pequeño. Y ahí me di cuenta que se podía programar y yo me enseñé a programar con el manual de la calculadora en la calculadora. Bueno, aparte de tu mamá y tu abuela, dos personas muy importantes en tu vida, por las razones que ya explicaste. Después, entonces, ¿qué? ¿Terminaste el colegio y para dónde? Mientras yo estaba en 10º, mi mamá logró conseguirme educación técnica en una escuela de estas escuelas de desarrollo de software como medio independientes de educación no formal, que quedaba en la 54 con séptima, llamada en la época Todos Sistemas. Ya no existe, pero cuando existía, yo aprendí a hacer software de verdad ahí. Más o menos para el segundo semestre de cuando yo estaba en 10º del año 2000, yo empecé a ir por las noches. Yo estudiaba del mediodía a las 6 de la tarde en el colegio y de 7 de la noche a 10 de la noche en Todos Sistemas, aprendiendo a hacer software. Y estudié año y medio, o sea, yo más o menos al mismo tiempo... Pura curiosidad, pasión, por eso te encantaba el tema. Y yo era el más joven de mi clase, que siempre ha sido como mi realidad. Eran un montón de personas. Tranquilo que ese problema se resuelve. Yo también acostumbraba a ser el más joven. Yo era el más joven del salón, como decíamos nosotros. Y en muchas partes yo era el más joven. Hoy soy el mayor prácticamente en todas las reuniones que voy. ¿Y en el momento en el que cambió, qué cambió en ti? No, nada. Me aprendí a divertirme y a darme cuenta pues que yo era ya el mayor. Wow. Pero, aquí hay una clave, se las voy a contar. Quienes somos profesores, toda la vida somos jóvenes. Porque uno está toda la vida con un salón de jóvenes enfrente. Sí. Cambia el pelo, cambian ciertas modas, tatuajes, las uñas, lo que sea. Pero siempre tiene jóvenes enfrente. Eso es mágico. Esa es una forma muy bonita de mantenerse uno joven en la vida. Pero bueno, sigue. Ya salimos de este paréntesis. Vamos para Todos Sistemas, te encantaba. Sí, he estudiado software, conocí... una cosa que me rayó la cabeza fue estar rodeado de personas adultas, pues porque toda la vida yo había estado en el colegio, pero lo que más me rayó la cabeza, recuerdo mucho, yo tenía 14 años, fue estudiar con gente que quería estudiar. Pues porque todos mis compañeros del colegio militar, el colegio militar Antonio Ricaurte ya no existe, hizo su mejor esfuerzo el colegio, creo yo. Mis compañeros no querían estudiar. Mis compañeros sufrían cada día. Yo un poco más que el resto. Pero no era como nos toca estar acá. No había un amor por la educación.
Cuando hoy en día, cuando yo contrato a gente que me cuentan, sí, yo estudié en el CNG, yo, ¿qué carajos es el CNG? Aparentemente el Colegio Nueva Granada, ellos le dicen CNG porque, no sé, les gusta ser fancy decirle CNG. Y me cuentan de sus compañeros y resulta que ellos estudiaban con gente que les gusta aprender. Qué cosa tan exótica que hayan estudiantes de escuela secundaria que les gusta aprender. Eso no me tocó a mí, ni de lejos. Pero en todos sistemas de noche sí, porque esta gente estudiaba por iniciativa propia, porque querían lograr algo. Y eso para mí eso me cambió la vida. Y parte de la forma en la que yo pagué, porque mi mamá me consiguió los primeros meses de esa escuela, pero eventualmente yo tenía que pagarle, yo no tenía dinero. Nosotros no teníamos ni siquiera computador. Yo tuve computador por primera vez después de graduarme del colegio a los 16 años porque empecé a trabajar en la industria de la tecnología. La forma en la que yo empecé a pagarme la posibilidad de educarme en todos sistemas es que empecé a dar cursos para los otros cursos que ellos daban. Yo era bueno en Word, en Office, en Excel, en Windows, PowerPoint. Un nerd así. Sí, yo he sido nerdo toda la vida y qué maravilla. Los nerdos dominamos el mundo y somos increíblemente atractivos. Sí. Increíblemente atractivos. Es que no hay una cosa más atractiva. Las personas más sexy del planeta Tierra son todos nerdos. Todos nerdos. Henry Cavill, Superman, el man arma computadores. El man juega World of Warcraft. El man tiene opiniones fuertes respecto a cuál es la mejor ¿Cuántos CPU. años tenés vos? 38. Ok. Los nerdos somos las personas más atractivas del planeta Tierra en este momento. Muy bien. El cuento es que, pues, volviendo como 3 pasos atrás, estar rodeado de gente que le gustaba estudiar era increíble y ahí yo empecé a dar clase. Yo empecé a dar clase a adultos mayores en ofimática y me di cuenta de algo que yo nunca había tenido en la vida, que era como esa sensación de sentirse lleno, como algo interno de ser útil y de ser útil de una manera incontrovertible, que uno tenía evidencia directa de la inversión del tiempo que uno hacía y del impacto que uno tenía en la vida de otra persona. Eso es una cosa muy adictiva y muy bonita. Profesor, pues. Sí, educar, pues al final del día nosotros somos la primera especie sobre la faz de la Tierra que logra transmitir conocimiento de manera multigeneracional. Bueno, listo. Ofimatic, profesor, 2 sistemas, un nerd del mundo de los computadores, todas esas cosas. ¿Y qué más sigue? ¿Después qué? ¿A dónde? Yo estaba un poquito... Yo creo que la gente sobreusa la palabra trauma, que también es un problema. No hay que autodiagnosticarse, vayan al médico. Pero yo sí siento que estaba un poquito tocado de la vida militar. Porque, recordemos, el año 2000 y 2001, yo me gradué en el 2001, es también la época de Pastrana, la zona de distensión, las delicias, mapiripán. Y pues los estudiantes de colegio militar igual teníamos que ir al monte 1 mes. Y yo terminé yendo 2 veces. Yo estuve en Nilo, en Carmen de Picalá, en Tolemaida. Y pues yo era un niño chiquito. A ver, los estudiantes de colegio militar no vamos directamente a lo que hacen los soldados, pero vamos muy cerca. Y eso lo deja uno con una vaina... Yo recuerdo haber visto el video de la toma de las delicias y el video de Malpiripán, del video del ejército. Yo soy un fusilero de primera línea del grupo número 13, General Rincón Quiñones. Yo tengo opiniones fuertes respecto al fusil Galil. Y entonces, yo quería como un break. Yo quería tener un momento en el que no tuviera que tener una vida estructurada de cumplir horarios. Y yo le dije a mi mamá, yo no puedo entrar a la universidad inmediatamente. Yo quiero estar un semestre off. Y cuando me gradué, estuve un semestre entero haciendo lo que quería. Y lo que quería en resumidas cuentas fue, me compré un montón de libros para aprender a programar mejor. Hice 2 proyectos, terminé siendo contratado, me pagaron 500,000 pesos. Creo que me tumbaron. Hice 2 proyectos, hice un videojuego para educar en contabilidad a las ONGs del Banco Mundial. Hice otro videojuego para educar en lavado de activos al Bank Boston, un banco que ya no existe, con una tecnología llamada Flash. Me volví muy bueno en Flash. Hice un software de control de cafés internet y construí lo que en teoría sería una empresa de software de café internet. Pero yo era un niño de 16 años que iba de café internet en café internet vendiendo el software, fingiendo que tenía una empresa de múltiples personas y que yo era un simple vendedor, pero era yo haciendo todo. La empresa se acaba cuando me di cuenta que yo tenía que darle mantenimiento al software, qué mamera. Entonces simplemente dejé de atender clientes y dije, no, esta empresa no me gustó. Y luego entré a la universidad. ¿A cuál universidad? Entré a la universidad piloto, de la cual me echaron. Y años después, ¿por qué no hice tareas? ¿Y por qué no iba a clase? Porque yo siempre fui un estudiante muy malo. En la educación estructurada yo nunca fui un buen estudiante. Y luego entré a la Universidad Nacional, la cual disfruté mucho y de la cual me echaron. Porque yo no iba a clase y no hacía tareas. Ah, pero muy bien. Pues siquiera que
Con educación todo se puede, pues. Pero bueno, ya van viendo pues que no es, repito, el personaje singular que va por una calle de Popayán. Bueno, y entonces te echaron de la Nacional. Y de la piloto. Y de la piloto. ¿Y la mamá qué? Con Mi- todas estas expectativas puestas en el mayor, este niño tan nerd, tan bueno que va a ser, ¿qué? Yo creo que por alguna razón mi mamá siempre confió en mí. Yo estoy seguro que a mi mamá no le hizo nada de gracia que me echaran de la piloto. Y mucho menos que me echaran de la Nacional. Pero yo creo que mi mamá veía lo que yo estaba haciendo en paralelo. En paralelo, yo intenté hacer antes de que existieran las redes sociales. A ver, existían. En esa época MySpace ya empezaba a dar vueltas, pero Facebook todavía no existía. Yo creé una pequeña red social para la piloto. Lo que pasa es que usé la tecnología incorrecta, la hice en Flash. Y tuvo un poquito de éxito. Yo empecé a dar clases en la piloto en las noches al tiempo que yo recibía clase. Porque como que una serie de profesores se dieron cuenta, el decano de sistemas de la piloto en la época se dio cuenta que yo sabía cosas que otra gente no sabía, porque yo las aprendía por mi cuenta. Y no encontraban profesores para hablar de esas tecnologías, entonces me usaban a mí, pero como yo no me había graduado, yo era un pobre estudiante de 16, 17 años, entonces no me podían poner en pregrado ni nada por el estilo, entonces me ponían en educación continua, que es como el hack de las universidades, donde hacen lo que quieran. Y mientras yo hacía eso, yo empecé a crear una comunidad. Yo empecé a crear una comunidad de gente que, como yo, estábamos aprendiendo por nuestra propia cuenta de las tecnologías que nadie estaba enseñando. Porque en el año 2003, 2004, era el año posterior al crash de las .com. Entonces ya no estaba la borrachera que a mí me tocó vivir porque yo estaba en el colegio, de todo lo que pasó en las .com. Pero sí había un montón de gente interesada en desarrollar para la web, para el internet naciente. Y yo quería reunir a esas personas porque todos éramos como islitas. Es como lo que yo siempre he hecho. Y empecé a como crear tutoriales de lo que yo iba aprendiendo, crear un foro donde la gente podía tener un solo lugar para conversarlo. Y ese foro despegó, se llamaba Crystal Lab. Y Crystal Lab eventualmente se convirtió en la comunidad más grande de diseño y desarrollo interactivo en el mundo hispano. No, a ver. Vos creaste Crystal Lab y se convirtió en la comunidad más grande de diseño interactivo del mundo hispano. En un internet mucho más joven. Crystal Lab nació en el 2004 y para el 2007 éramos de los más grandes, que es más o menos la fecha en la que me echan de la piloto. No, me echan de la piloto en el 2006. Sí, en el 2006. Y de la Nacional por ahí en el 2008, 7, 8, cuando viajé a Nueva York. Sí, por ahí. Entonces, como yo estaba haciendo Crystal Lab, y Crystal Lab estaba despegando, y Crystal Lab era una empresa. Crystal Lab era una página web que se volvió una comunidad de gente que creaba, que enseñaba, que compartía lo que sabía. Era una comunidad no era una comunidad de profesores, era una comunidad de personas curiosas y entusiastas por una tecnología de la que en sus ciudades, en sus universidades, en sus trabajos, nadie hablaba. Entonces todos queremos hablar de estas tecnologías y compartir lo que aprendíamos. Éramos el foro más grande de una tecnología de la época llamada Flash y ActionScript, más grande que los propios foros oficiales. Flash. ¿No te gustaba Flash? No. ¿Por qué no? Me parecía muy flashy ahí, que se movía y esas cosas. Eso era lo que... Flash era muy controversial por lo mismo, porque Sí, Flash era para videojuegos, para cosas, pero había una comunidad entera que quería... Flash era la única herramienta de la época que combinaba gente creativa con ingenieros programadores. Ninguna herramienta en el mismo lugar hacía convivir a esas dos disciplinas. Entonces era increíble, pero sí es verdad que tenía estos problemas, Flash. Bueno, chao piloto, chao Universidad Nacional, afuera, ¿qué? Quiero, por si acaso, dejar claro que yo aprendí mucho en la piloto y me gustó mucho lo que hice. Y en la Nacional también. Si yo soy muy honesto, a mí lo que realmente hizo que me echaran de la universidad fue que el colegio no me enseñó matemáticas. Entonces, Ahí vamos descubriendo mi ciencias. ausencia de conocimiento matemático hizo que me costara un montón entender el cálculo universitario e ingeniería. Y como me costaba un montón, me frustraba y mi mente se iba a las cosas donde me estaba yendo bien, que era principalmente desarrollo de software y la creación de lo que yo estaba haciendo. Paréntesis. Aquí hay un tema, discúlpeme, pero esta es una pregunta que yo tengo. Claro. Y es, ¿para programar no se necesitan matemáticas? Se necesitan unas matemáticas diferentes. Las matemáticas son un universo hermoso y es gigantesco. Las matemáticas de la programación son mis matemáticas favoritas porque es razonamiento lógico. Okay. Es álgebra binaria y lógica y matemática discreta. Que la gente cuando escucha esos nombres le da como susto, pero es una tontería. Es el álgebra básica y es lógica. Es tablas de verdad y ese tipo de cosas. Y estructuras. Las estructuras es una forma de pensar
que es distinta a la forma de pensar a la que uno está acostumbrado. Uno está acostumbrado a que o la mente se le ocurre algo, que es la red neuronal natural de nuestra biología, o que uno empieza a probar con prueba y error a ver qué pasa. Donde la programación le enseña a uno, entienda el problema, rómpalo en pedacitos, cada pedacito soluciónelo, encuentre el patrón de la estructura del problema, péguelo todo en una estructura final, eso es programar. Esas matemáticas a mí me fascinan. Bueno, ¿y esas dónde las aprendiste? Creo que por mi propia cuenta aprendiendo a programar. Como yo ya había aprendido a programar antes, yo como que inferí. Y lo que me dio la piloto y eventualmente la nacional fue el lenguaje científico. Como que yo no sabía, eso es un ciclo, eso es una función, eso es una serie. Yo no tenía claro el lenguaje científico, yo solamente lo había inferido pues por programar, desde sus principios fundamentales y básicamente a punta de prueba de error y casualidad. Lo que en cambio sí me pasó es que el cálculo es una cosa diferente. Todo lo que hizo Isaac Newton, esa vaina es rara y contraintuitiva con el cerebro humano. Yo no había entendido que era un límite, que era una derivada, que era una integral. Y en las integrales mi cerebro se desarmaba. Ahí es que yo me iba, pero mal. Y eventualmente descubrí por qué. Porque al final del día es un tema de principios fundamentales. En mi vida adulta, yo ahorita ya sé cálculo. Y la forma en la que lo aprendí es que un día estaba en internet y me encontré una animación de cómo es el número pi. Uh-huh. El número pi es 3.14159265, bla, bla, bla. ¿Pero de dónde sale el 3,1415, bla, bla, bla? Resulta que si uno tiene un círculo, y el círculo tiene un radio de 1, y ese radio de 1, uno lo transporta al borde del círculo, entonces en la mitad de arriba es como 3 y le sobra una rayita. Esa rayita que le sobra es .141592. ¡Ni idea! Pero cuando lo vi, fue como que me explotó el cerebro. Claro, entonces pi es media vuelta de un círculo. 2pi es una vuelta entera de un círculo. Entonces son los radianes. Entonces un radian es una ecuación polar y ¡buah! De repente la mente entendió yo no entendía. Entonces cuando los profesores hablaban de radianes, de ecuaciones polares, ¿por qué una onda sinusoidal? El seno, el coseno, la tangente. Yo no tenía la base fundamental de que una gente por allá le puso pi al concepto de la circunferencia. Y el concepto de la circunferencia es fundamental para ondas, para telecomunicaciones, para un montón de otras cosas, para la ingeniería. Bueno, todo es porque no entendí pi. Me parece muy bien. Y me gusta mucho esa historia que estábamos escuchando. Listo. Entonces, ¿qué? Bien, pues me echan de estas universidades, que fue también medio dramático. Cuando me echan de la piloto, yo recuerdo, ahí tenía yo mi primera novia. Y como que ella más o menos infirió que si a mí me sacaban de la universidad, nosotros íbamos a terminar. Yo intenté, pero sí, la verdad es que sí me echaron de la universidad. Eventualmente la relación se degradó. Luego estuve un rato sin hacer nada, aunque eso no es verdad. Lo que hice fue viajar. Aprendí cómo hacer plata en internet. A ver la fórmula. ¿O ya no funciona eso? Ya no funciona. Pero en el momento era un internet más joven. Crystal Lab en su punto más alto tenía 6 millones de visitas únicas al mes. Que para el internet del 2006 eso era una locura. Nosotros estábamos en el top 200, top 100 de los sitios web de Latinoamérica. Y pues yo era un man en Suba viviendo con mi mamá. Y eso no era una empresa. Entonces yo me puse a pensar cómo le hago plata a esto. Y Google se había inventado una tecnología llamada AdSense, que era una forma de colocarle publicidad a los sitios web. Y me obsesioné en optimizar la publicidad, en poner los banners, en agregar las cosas, y empezó a crecer muy rápido. Para el 2008 fue cuando el punto donde teníamos como más ingresos, que tampoco eran tantos. Yo creo que el mes que más ingresos generamos en Crystal Lab, generamos $10,000. Pero pues para un niño chiquito, viviendo en Suba, $10,000 era increíble. Yo tenía 3 empleados, recuerdo, y les empecé a pagar, y pagar a los empleados es una cosa muy recompensante. Esa es otra sensación muy adictiva, poder generar empleo y poder pagarle a alguien. A mí siempre me ha parecido una cosa mágica. Y empecé a hacer planes, porque uno es pendejo, entonces uno cree que las líneas, si van para arriba, siempre van a ir para arriba. Entonces, claro, vamos a crecer así, vamos a hacer estas inversiones, vamos a hacer estas otras cosas. Y empecé a viajar un poquito. Me empezaron a invitar a conferencias. Ahí conocí a mi competidor número 1. Cuando me empezaron a invitar a conferencias, porque ¿quién es este Freddy de Crystal Lab? Encontré a Christian Vanderhens. Christian Vanderhens es un guatemalteco. A pesar de su apellido holandés, tiene cara de guatemalteco. Y él creó en 1997 la primera comunidad de desarrolladores web de Internet. maestrosdelweb.com y forosdelweb.com. Y esa manera mucho más grande que yo. En su punto más alto, él movía 10 millones de visitas únicas mensuales. Él era mi competidor y nosotros fuimos competidores por casi 10 años. Hoy en día es mi socio. Y lo empecé a conocer viendo porque nos empezaron a invitar a conferencias, porque era la web más joven. ¿Y quiénes son las personas que están haciendo internet en América Latina? Son estos manes.
Y así fue como nos conocimos. Empecé a viajar un poquito más. Eventualmente tuve como varias peleas con mi mamá. Me fui a la casa un tiempo, volví. Viví en Perú por un tiempo porque me parecía muy barato. Viví en México por un tiempo porque tuve una novia mexicana. Y en ese proceso, como que empecé a entender un poco más y mejor el mundo. Hasta la crisis global financiera. Cuando llega la crisis global financiera, frena el crecimiento de los ingresos de Crystal Lab, a pesar de que el tráfico seguía subiendo. Y cuando la crisis global financiera le llega realmente a Latinoamérica, que es más o menos 2009-2010, ahí frena todo. Frena visitas, frena dinero. Recuerdo de que ganábamos $10,000 al mes, caímos a $1,000 al mes. Entonces ya no podía tener empleados. Aún así, mucha gente de la época siguió trabajando conmigo porque les apasionaba. Y estaban haciendo otras cosas. No era como que fuera yo el único empleo. Intenté hacer muchos otros emprendimientos como que realmente no despegaron. Y en el 2010 yo estaba en la mala, pero en la mala, estaba quebrado, absolutamente quebrado. Y mi abuelita se había enfermado. A mi abuelita le había dado una isquemia cerebral y necesitaba atención 24/7. Y nosotros, mi mamá y yo, no le podemos pagar una enfermera. Entonces mi hermano, mi mamá y yo nos turnábamos 8 horas al día para atenderla. Y durante los últimos 6 meses de su vida, eso fue lo que hicimos. 8 horas cada uno en turnos, 3 turnos al día, estábamos con ella. Que me genera mucho orgullo. Es algo de lo que recuerdo con mucha alegría. Porque pudimos darle un gran final de vida y creo yo que no sufrió en ningún momento, pues más allá de lo que es una isquemia. En ese momento, mi socio, Cristian, que en ese momento no era mi socio, me dijo, estoy planeando un viaje por Asia. Y si vienes conmigo, podemos dividir gastos. ¿Quieres venir? Y yo tenía apenas la plata, eran mis ahorros. Pero mi mamá me empujó. Cuando me echaron de la Universidad Nacional, mi mamá me dijo, si vas a hacer esto, que dedicarme full a Crystal Lab, haz que lo valga, haz que valga la pena. Y me quedó eso en la cabeza, hacer que valiera la pena. Entonces dije, ok, yo voy. Y fui un mes con Cristian a Shenzhen. No, primero llegamos a Hong Kong. Luego agarramos un barco y nos fuimos a Macao. De Macao pasamos en tren a Shenzhen, que es como la ciudad electrónica de China. De Shenzhen fuimos a Guangzhou, luego a Shanghai, Beijing. Ahí agarramos un vuelo a Seúl, en Corea. Vamos en tren a Busan. En Busan agarramos un barco a Fukuoka, en Japón. Fuimos de Fukuoka a Nara, a Nagasaki, a Kioto, Tokio, Osaka en algún punto y luego de regreso a San Francisco. En San Francisco yo estaba con menos $3,000, las tarjetas de crédito, la única tarjeta de crédito que tenía en la época, toteada, en una deuda brutal. Volví a Colombia, pero endeudado, en números negativos. Y dije, Crystal ya no me va a dar más plata, tengo que hacer algo. Y lo que empecé fue a dar cursos en universidades, cursos técnicos, en múltiples universidades. Y mi mente era como, estos cursos son para 20 personas o para 30 y necesitan traer un computador o necesitan tener un laboratorio. ¿Cómo lo escalo? Y no se me ocurría. Y mi socio se dio cuenta y a mi socio también le estaba yendo mal. Lo que pasa es que a él le iba un poquito mejor que a mí porque su sitio era más grande. Y entonces recuerdo que una vez que me vi con él vive en Argentina, está estudiando para ser chef. Él no es un buen chef. Ojalá él no escuche este podcast. Y si ustedes conocen a Cristian, no le cuenten. No. Hace buena carne, bueno, pero... Y hacía buenos tacos, ya no se le da la gana. En fin, no es el punto. El punto es que él vive en Argentina. Y recuerdo que en un punto nos sinceramos. Como yo le dije, oye, ¿qué tal te está yendo? Porque a mí me está yendo súper bien. Y Cristian me mira y me dice, no, a ti no te está yendo súper bien. Si tú me muestras tus estadísticas, yo te muestro las mías. En la época todavía no éramos socios, pero ya habíamos tenido el viaje. Le muestro mis estadísticas y él ve cómo iba para arriba y luego para abajo. Y luego él me muestra las suyas y yo me doy cuenta, mierda, este man es 5 veces más grande que yo. Y en un punto fue 10 veces más grande que yo. Pero también va para abajo. ¿Qué hacemos? No, pues yo estoy dando estos cursos, tal. Y Cristian fue el que dijo, tengamos una visión más grande. Si tus cursos son de 30 personas, ¿cómo le hacemos para que sean de 150 personas? No, yo no sé si hay una metodología que permita que 150 personas aprendan bien. Pues busquemos y buscamos. Y encontramos una serie de metodologías y nos dimos cuenta que hay muy poca ciencia en la educación. Hay mucha y al mismo tiempo muy poca. La cantidad de papers que hay de la ciencia de educación es masiva. La cantidad de papers peer-reviewed que realmente sean replicables y minúscula. Encontramos uno que otro y empezamos a probar y a hacer test. Hicimos un curso en Argentina. Fue nuestro primer lugar donde intentamos hacer cursos. Salió re mal. Luego intentamos hacer uno en México y salió bien. Y empezamos a hacer cursos. Luego, pero eran como... porque sí. ¿No conocías la Khan Academy? Khan Academy nace años después de Salman Khan. En esa época ya había empezado Coursera
y Coursera estaba empezando a sonar muy duro. Y más o menos ya había empezado edX y la gente empezaba a hablar de este concepto de los Massive Online Open Courses, los MOOCs. Pero Khan le toma un poquito más de tiempo arrancar. En la época, los exponentes más grandes de la educación online eran lynda.com y Video2Brain, que eventualmente se escribía por Lynda y Lynda se escribió por LinkedIn. Bueno, toma aire. Va a una velocidad impresionante. Ansiedad. Respira profundo. Y una pregunta. Claro. Estamos en Argentina. Entonces están tratando de diseñar, pues... Sí. Si usted dicta una clase para 30 personas, ¿cómo hace para hacerla para 150? Internet. Importante aclarar que yo estaba en Argentina pobre, pero pobre. Tenía $0 en el banco, 0 pesos, deudas, pobre. Y yo estaba dando cursos para universidades para pagar todas las deudas que tenía. Bueno, está bien. Pero dijeron, vamos a darle. Cuéntame cómo fueron esos primeros pasos para empezar a salir de un curso de 30 personas a entender que se puede hacer para muchas más personas, que es la base de todo esto que viene a continuación. Principios fundamentales, creo yo que es lo básico. Primero, realmente es el año 2011. Realmente la gente necesita un laboratorio porque todo el mundo tiene un portátil. Entonces empezamos a mencionar que para asistir al curso, y lo que hacíamos como promoción era usar las bases de datos de nuestras comunidades. Así fue que le dimos arranque a lo que hoy en día es Platzi. Pero en esa época no había una empresa, simplemente había una asociación entre Cristian de Maestros del Web y Freddy de Crystal Lab. Y lo que le decíamos a los potenciales estudiantes era, traiga su laptop. Había gente que llegaba con computador, con el computador grandote de la casa, con el monitor CRT al salón de clases. Gente que se montaba en un bus. ¿Y ese salón de clases de quién era? ¿De dónde era? ¿Dónde Primero lo hicimos en la Universidad Católica de Buenos Aires. Luego en México lo intentamos hacer con Telmex y Telmex nos quedó mal a última hora. Entonces Cristian le tocó desdoblarse, ir a todos lados y encontramos un hotel que nos prestó un auditorio. Ese hotel fue nuestro partner mientras hicimos cursos presenciales como por 2 años. El Hotel Emporio Reforma. Y ahí nos dimos cuenta, no necesitamos un salón de clases universitario. Lo que necesitamos es un lugar donde podamos tener con mesas y laptops a mucha gente. Entonces, como que rompimos el concepto. No necesitábamos una sombrilla que hay eso con estar en un salón de clases en la universidad, que tenían laptop, pero igual estaba todos presenciales. Sí, en esa época era todo presencial inicialmente. Lo que primero queríamos probar era, ¿podemos enseñarle a mucha gente al mismo tiempo? Y entonces lo que empezamos a hacer fue pequeños pedacitos de software. Entonces, primero laptop. Segundo, ¿cómo le damos internet a todo el mundo? En el año 2012, Wi-Fi ya existía, pero los routers no eran tan avanzados. Entonces yo siempre he sido muy nerdo y recuerdo que nos pusimos a hackear routers Wi-Fi para que 150 personas pudieran transmitir datos a alta velocidad, incluso si se caía internet, que es básicamente hacer una red LAN como la de los videojuegos. Y eso empezó a funcionar, porque uno de los problemas que tiene enseñar software, nosotros enseñamos código, es que lo que frena el aprendizaje del código son los pequeños errores de sintaxis. Eso genera mucha frustración y la gente se rinde y cree que no es buena. Entonces tener un servidor en un salón de clases hoy en día es normal, pero en la época era súper innovador, donde estuvieran los ejemplos del profesor al tiempo que el profesor los hacía, como si todos los estudiantes tuvieran acceso al computador del profesor. Eso era relativamente revolucionario. Y entonces podían comparar y todo el cuento. Luego empezamos a tener como un lugar centralizado donde pudieran hacer preguntas. En vez de que la gente tuviera que levantar la mano, las personas enviaban las preguntas en un software y podían ponerle like a las preguntas más interesantes de otros estudiantes. Esto es el año 2012. Y esos pequeños pedacitos de software fueron dando forma a una comunidad. ¿Por qué era importante hacerlo así? Porque la gente le tiene terror a hacer preguntas. Mucha gente tiene preguntas en un salón de clases. Sí. Y diría yo que el 90% no se atreve a hacerlas. Voy a contar una anécdota. De una. Algo que yo he observado hace mucho tiempo. En una conferencia con pues un público, hombres, mujeres, y siempre que termino de explicar, digo alguna pregunta, inmediatamente los hombres levantan la mano y van a preguntar. Esto es en general, no siempre. Pero a las mujeres siempre les toca un poco más de tiempo. Les toma un poco más de tiempo por ese mundo cultural, ¿cierto? Sí. Donde el hombre es atrevido, dice, a las mujeres les da pena, no tienen esa confianza que muchos de estos tienen. Y me viene ese ejemplo a la mente, pues escuchando lo que estás diciendo, que a mucha gente le da pena preguntar o no se atreven a preguntar, pero tienen preguntas. Y eso en el computador, en esa forma como lo están haciendo, pues se les quitaba la pena, no tenían pena para hacerlo. Bueno. Hay un libro de Sheryl Sandberg, How Women Rise,
cómo las mujeres se elevan, que habla justo de este punto, de la tendencia natural biológica femenina de dar un paso atrás. ¿Biológica? Pues porque la testosterona al final del día es lo que hace estas vainas. Ok. Es el sentido de competencia y todo el cuento. Pero no significa que haya una descompensación a nivel intelectual. De hecho, hoy en día en América Latina se gradúan más mujeres que hombres de educación terciaria. Significativamente más mujeres que hombres. Bueno, retomemos. Pero sí, gracias por mantenerme en foco. How Women Rise, gran libro. Así fuimos descubriendo pequeños detalles. Descubrimos, por ejemplo, que la gente no hace tarea. Pero eso es algo que es bastante obvio. Pues el campeón de no hacer tareas. Yo era el campeón de no hacer tareas. Sí. Entonces, pues no hay necesidad de hacer tarea. En vez de eso, el lugar para hacer la tarea es las horas de estudio del salón de clase. Aquí es donde vamos a desafiar a la gente. En vez de que la gente se vaya con tareas, los deberíamos dejar picados con la emoción y el desafío de descubrir cosas nuevas por su cuenta. Entonces, el desarrollo interactivo de las clases ocurría en clase. Y cuando la gente se iba, volvían con cosas que experimentaron por su cuenta. Y si no las experimentaban, todo bien. Porque lo otro que entendimos es que hay gente con hijos que no van a tener tiempo de llegar a estudiar. ¿Cuál era el público que asistía a esas clases? Nuestra demografía al día de hoy sigue siendo la misma. Que fue la demografía que creo que yo aprendí en todos sistemas. Que es la gente que quiere aprender. Okay. La gente que quiere aprender por dos razones. Porque tienen auténtica curiosidad intelectual, que descubrí hace poco que es menos del 9% de la población humana, o porque tienen una necesidad de aprender, que es lo más común. Los seres humanos rara vez queremos aprender cosas variadas, o si no leeríamos libros, pero todos los seres humanos queremos profundizar en una cosa, sea porque necesitamos plata, casi siempre necesitamos plata, o porque queremos dominar algo. Esa es la demografía más o menos entre 18 a 40. Y esa al día de hoy sigue siendo nuestra demografía. Personas entre 18 a 40. Bueno, sigamos, para que lleguemos a Platzi. ¿Listos? Pues así descubrimos una... En Buenos Aires. En Buenos Aires, en México, en Colombia. Fuimos a 20 ciudades en 12 países a lo largo de 2 años dando estos cursos. Y ni Cristian ni yo lo estábamos haciendo full time. Era como que una vez cada 2 meses tomamos una decisión. Vamos a ir a esta ciudad a hacer estos cursos. Mientras cada uno de nosotros seguía persiguiendo sus intereses individuales. Yo tenía intereses raros en la época, pues porque yo estaba emprendiendo y había cubierto mis deudas y con esa plata que estábamos ganando, habíamos empezado pues a tener un poquito más otra vez de vida. Pero en un punto nos dimos cuenta que esto era lo que más nos gustaba hacer. Y tomamos la decisión de estructurarlo como compañía. Y en vez de quedarnos mitad y mitad con las ganancias de los cursos, reinvertir el 100% en la empresa. Toma aire. Otra vez. Y voy a lo siguiente. Una reflexión, Freddy, acerca de ser emprendedor. Sí. Si me pudieras dar unas características básicas. Facilísimo. A ver. Ser emprendedor es hacer lo que amas incluso cuando no quieres. Ser emprendedor es hacer lo que amas incluso cuando no quieres. Esa es una definición. ¿Qué otras cosas? ¿Alguna otra? Sí. Nosotros hoy en día le hemos ayudado a... Miles de nuestros estudiantes han creado empresas. Miles. No, la mayoría de estas empresas son chiquitas. Empresas de estilo de vida, microempresas. Algunas son startups. Nosotros hemos visto 40 compañías de estudiantes de Platzi que facturan más de $1 millón al año en ventas. 26 compañías de estudiantes de Platzi que han recibido inversión de Y Combinator, el fondo más importante de Silicon Valley. Nosotros fuimos los primeros en recibir inversión de ellos en América Latina. Y un elemento común que veo de los emprendedores que realmente le pegan, los emprendedores que hacen empresas grandes, es que tienen un nivel de aguante del dolor inhumano. La resiliencia, que es ese aguante del dolor, en los emprendedores está fuera de toda estadística. Y es como el común denominador de todos. Y yo lo veo también en mis amigos y compañeros, porque la realidad es que emprender es de las cosas más difíciles que hay. Emprender es una garantía estadística de fracaso. La inmensa mayoría de los emprendimientos fracasa y no tiene nada que ver con que el gobierno no apoye, con que la economía no sé qué, con que tal, con que no lo valoran. El mercado es el mercado. Y el mercado es una cosa maravillosa porque el mercado no tiene sentimientos, no tiene misericordia y no tiene bondad. Es absolutamente honesto. Entre comillas, ¿no? Hay mercados fraudulentos. Sí. Existen los mercados fraudulentos. Sí. Depende de la captura regulatoria y del lugar donde uno elija. Pero uno elige el mercado en el cual jugar. Uno no lo obligan a trabajar en un mercado, excepto que, no sé, que el papá le haya dicho que tiene que crear la compañía. Entonces, uno elige el camino por donde uno va a agarrar. La mayoría de los emprendedores hacen lo que hacen no porque sea difícil, sino porque creyeron que iba a ser fácil. Entonces, también hay un componente de ingenuidad y de inocencia.
pero sobre todo es un nivel de aguante de dolor, una vaina loca. Y loca, esto duele mucho y no para de doler todo el tiempo. ¿Se puede enseñar emprendimiento? ¿O es una condición natural que la vida lo va poniendo y se estrella y se para y todo eso y así? Eso es una... Los mecanismos a través de los cuales se construyen empresas de escalabilidad y alto impacto, sin la menor duda se pueden enseñar. Yo no sé si uno puede enseñar a aguantar dolor. O el nivel de curiosidad que se requiere o el nivel de ganas que se necesitan para emprender en algo. Esa es la razón por la que los empresarios que casi siempre vienen de familias ricas crean empresas intermedias y no crean empresas increíbles. Porque cuando se pone la cosa difícil, pues es más fácil rendirse. Mucho más fácil rendirse. Y porque el empujón inicial que les dan sus familias ayuda, pero no ayuda tanto. La realidad es que la inmensa mayoría de los emprendedores sí son de familias de plata. Pero cuando uno mira los emprendedores top 1%, vienen de todas partes. Porque llegar al top 1%, llegar a escala, eso es muy difícil. Y eso requiere un nivel de terquedad que no es humano. Yo creo que es una mutación. Yo creo que todos los emprendedores estamos rotos, de alguna manera. Una pregunta. En ese mundo del emprendimiento, por esos tiempos que estabas avanzando, ¿tenían algún ejemplo, alguna motivación, así, figura o figuras que te dijeran, hey, mire que este señor, esta señora? Cuando yo era chiquito, yo recuerdo, chiquito entre comillas, cuando yo era adolescente, era la época en la que el Departamento de Estado de Estados Unidos demandó a Microsoft y estaban pensando en hacerle la demanda antimonopolio. Y por alguna razón yo me obsesioné con leer el tema. Porque en la época yo coleccionaba revistas Enter. A mí la revista Enter me parecía lo mejor del mundo. Yo tenía una torre como de 1,5 metros de revista Enter. Y recuerdo leer todo lo que pasó con la demanda antimonopolio de Bill Gates. Y de un momento a otro como que me llené de la perspectiva, uno puede crear compañías. Y las compañías pueden ser hiperpoderosas. Este no es un man político. Esto es un man que hizo lo que hizo a punta de producto, a punta de software. Mucha gente critica a Bill Gates. Hay un meme, a mí me saca la piedra este meme. Hay un meme en redes sociales de dónde vino la fortuna de Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk y otro man, no me acuerdo cuál man. Dicen que Elon Musk no me cae bien, quiero aclararlo, pero dicen que Elon Musk trae su fortuna de que el papá tenía unas minas de diamantes en África. Eso es mentira. Dicen que Bill Gates no habría logrado lo que ha logrado si no fuera porque la mamá de Bill Gates era la secretaria del presidente de IBM. Eso es una verdad a medias, porque la realidad es que eso no es lo que hizo la diferencia en el mundo de Bill Gates. Lo que hizo la diferencia fue Basic y luego DOS, la compra de DOS. Y no me acuerdo que le inventan a Jeff Bezos. Pues Jeff Bezos es un man de que estudió en Miami y que creó uno puede llegar a un tema intermedio con todas esas ventajas, pero construir una empresa de escala requiere otras cosas de otro nivel. Sí, Mark Zuckerberg fue a Harvard y se retiró de Harvard, pero ¿cuánta gente iba a Harvard, se retiró de Harvard y no ha hecho una empresa que facture $1 millón, mucho menos el Facebook que controla? A mí me saca la piedra ese meme porque es un meme que incentiva la mediocridad a través de decir, usted nunca va a poder porque estos manes tenían ventajas que usted no tiene. Yo no tenía ventajas de un carajo. Y más o menos me he ido ok. Yo creo que son excusas. Yo le propuse que cambiáramos la riqueza, pero no quiso. Pues yo... Lo que pasa es que yo crecí pobre. Y yo admiro. Por eso estás ahí sentado. Muchas gracias. Por eso, desde que yo te escogí, yo dije, este señor vale la pena que lo escuche mucha gente y lo admiro y me divierte y me gusta escuchar esta historia. Sigamos, pues. Muchas gracias. Yo crecí pobre. Y como crecí pobre, yo tengo una cosa extraña con el dinero. Yo he visto la diferencia de mis amigos fundadores que les ha ido bien, que crecieron con plata y los que no. Y los que crecimos sin plata, tenemos una paranoia que no se puede quitar de que se va a ir. Mientras que mis amigos fundadores que crecieron con plata son conscientes de que ellos son sus propios medios de producción y que si se van al carajo, eventualmente van a volver a crecer porque son capaces. Entonces, por ejemplo, eso les permite ser mucho más caritativos. Yo creo que yo soy una persona caritativa, como desde la perspectiva natural de caridad. Yo creo que hago mi mejor esfuerzo por tener un impacto y sobre todo un impacto social, pero lo hago a través de lo que construyo, no a través de, por ejemplo, regalar plata. A mí eso me cuesta un montón. Y en parte también me cuesta porque no siento que funcione. Como que cuando uno lo mira desde una perspectiva como matemática y de evidencia, la evidencia es que lo que funciona es estructural. Y sí me gusta invertir en cambios estructurales. O sea, estoy en varias juntas directivas de fundaciones y cosas por el estilo. Pero sí me cuesta mucho. El tema de crecer sin plata tiene unos temas en la química del cerebro que todavía estoy tratando de entender. Muy bien. Vamos.
Entonces ya fueron por todas estas ciudades dictando esos cursos, haciendo sus otras actividades. En resumen, y hablamos un poco de emprendimiento. 20 ciudades, 12 países, creamos empresa. A mí me dio mucho miedo crear empresa. Yo, con el pasar del tiempo, he aprendido que esto puede ser muy personal, pero que yo no confío en los hombres, específicamente en el género masculino. Bueno. Yo tengo un montón de amigas y tengo muy poquitos amigos, en los cuales Cristian es uno de mis grandes amigos. ¿Por qué? Pues me imagino yo que porque crecí en un colegio militar donde... Una mamá con una abuela y una hermana. Tal cual, también. hermano. Pero sí, crecí en un colegio militar donde para mí ver un man era sinónimo de que esto es un peligro y era súper doloroso todo el tiempo, tanto emocional como físicamente. Como que crecí sin un ejemplo masculino sólido, real, y todos mis ejemplos masculinos eran terribles. Y luego con el pasar del tiempo, a medida que empezaba a conocer más y más y más manes, como que me confirmaban el sesgo. Lo he ido mejorando y ahora tengo muchos más amigos hombres, lo cual ha sido muy interesante porque me ha permitido entender, uno, que yo estaba equivocado, y dos, que hay muchos hombres maravillosos y que yo estaba haciéndole daño a mi vida al no tener amigos hombres. Bueno, pero toda esta historia es para decir que a mí me da mucho miedo que Cristian fuera a tumbarme o a hacerme daño. Yo tenía una paranoia constante. ¿En serio? A pesar de que ya habíamos vivido un montón de cosas, a mí me costaba mucho soltarme la paranoia. Que también es una cosa que creo que tiene que ver mucho la diferencia entre crecer en pobreza y crecer en riqueza. Una de mis obsesiones particulares es cómo se rompe el ciclo de la pobreza y cómo se crea riqueza multigeneracional. Y lo que múltiples estudios encuentran son muchas cosas, no es tan simple. Pero uno ve que las comunidades que crecen en pobreza se apoyan de una manera transaccional, donde las comunidades que crecen en riqueza se apoyan de una manera desinteresada, que es la diferencia entre abundancia y escasez. Entonces, efectivamente, las comunidades pobres se apoyan, pero se apoyan como favores, esperando algo a cambio. Donde las comunidades ricas se apoyan porque entienden que eso tiene sentido. La inversión es a futuro, no es inmediata. En mi mente, pues todo era transaccional y en cualquier momento Cristian simplemente no iba a estar ahí. Entonces, como que dar el paso adelante de tener una sociedad en conjunto era muy arriesgado. Sumado a eso, es una verdad real que una empresa con socios es un matrimonio. En efecto, y uno está haciendo un compromiso a largo plazo, a futuro, muy largo plazo. Platzi lleva 10 años, entonces llevamos una década operando y pues ¿cuántos matrimonios duran 10 años? Entonces me costó un montón. No hablemos de eso ahora. Sigamos con Platzi. Hay que reírse. Voy a tocar madera. No, por favor. Ojalá, sí. En fin, no importa. ¿Quién sabe? El cuento es que crear empresa resultó ser una de las cosas más increíbles que me han tocado en la vida porque crear empresa hace todo más grande. Uno empieza a pensar en el futuro de verdad. Sobre todo porque además crear empresa construye una serie de dinámicas y mecanismos que lo incentivan a uno a tener más hambre y más ambición, como el simple mecanismo de pagar impuestos. De repente uno se da cuenta, yo tengo que pagar todos esos impuestos, o el mecanismo de tener que tener un pago recurrente de salarios. Cada vez que uno contrata a alguien, uno está suscribiéndose a esa persona. Y el churn es muy difícil porque es despedirlo o que renuncie. El tener unas ganancias y el invertir esas ganancias. El tener una institución que absorba la inversión que uno hace. El tener oficina. El decir, yo tengo esta plata y con esta plata puedo hacer esto. Esas cosas que yo ya había operado Crystal Lab, pero yo lo había operado como algo personal. Yo no lo había operado como una compañía. Y yo nunca estudié administración de empresas, afortunadamente Cristian sí. Yo nunca estudié finanzas y las cosas que me tocó aprender. Ahora, resulta que no es tan difícil. Las finanzas son muy fáciles. Yo no entiendo qué enseñan en esa carrera. Es una columna que resta, una columna que suma y ya está. Y saber un par de leyes. Eso no es difícil. Es difícil programar. Yo no entiendo qué enseñan en la carrera de finanzas. No, me vas a hacer perder toda la audiencia de personas de finanzas de este video podcast. Pero bueno. De pronto estoy equivocado. A mí no me costó, me fue muy fácil aprender finanzas. También finanzas. Pero bueno, no me negué a aprender. Hablando pues de una persona común y corriente que va caminando por una calle. No sé. Es una columna que suma y una columna que resta. ¿Sí? ¿Eso es todo? Pues no es todo. Pues es que todo el conocimiento del mundo se basa en principios fundamentales. El cálculo es el número pi. Uno entiende pi, uno entiende cálculo. Las finanzas es la columna que suma y la columna que resta. La programación son 4 conceptos: variables, condiciones, ciclos y funciones. Y de repente uno entiende la programación. Es encontrar los principios fundamentales, y sobre los principios fundamentales, si uno no sabe algo, uno lo puede googlear rápido, entonces lo encuentra, o uno lo puede construir a partir de ese entendimiento. No es como no es tan difícil. Bueno. Y sumado a una necesidad, ¿no? Porque lo que pasó fue que nos tumbó un financiero.
Un financiero que hemos contratado para la compañía resultó que no era muy bueno, pero constantemente nos engañaba diciéndonos que todo bien. Y de repente nos damos cuenta que había menos plata en la compañía y nos tocaba reaccionar. Y yo me di cuenta, yo llevo delegando toda mi vida este tema financiero porque siempre he dicho las finanzas no son para mí, pues se me va a morir la compañía si yo no me siento a estudiar finanzas. Entonces me senté a estudiar y ya, bueno, a ver. El interés compuesto. El interés compuesto es una curva que sube de una manera compuesta, que es un porcentaje. Eso es muy fácil. No son matemáticas difíciles. Yo creo que como le ponen nombres raros, interés compuesto, net cash flow, todas esas cosas, entonces ahí sí la gente se asusta. Pero los nombres raros son variables y ecuaciones simples. Nunca he visto una matemática compleja en finanzas. Y con Excel y con programación y ahora con inteligencia artificial, pues más fácil. Muy bien. Claro que no te ha tocado matemáticas financieras. Hay unas matemáticas financieras que, hago un paréntesis acá porque yo soy matemático y entonces voy a hablar un poco. Las matemáticas financieras pasaron de esas fáciles que está diciendo aquí Freddy a las matemáticas donde en Wall Street, por ejemplo, tuvieron que contratar un montón de físicos y matemáticos porque entró la probabilidad y entró el análisis estocástico. Y eso le pone un nivel de complejidad impresionante. Pero para la mayoría de las cosas, en el nivel que estás diciendo, suficiente y no es necesariamente tan difícil. Completamente de acuerdo, y esto es verdad. Los quants, toda esta gente que se pone a hacer inversión financiera, high frequency trading, todo este cuento, ni idea. Ahí yo lo que tengo es un sesgo y un punto ciego. Y es verdad. Y eso es un obstáculo de la educación. El sesgo y el punto, porque uno no sabe lo que no sabe. Pero a mí me gusta mencionarlo de esta manera porque entonces la gente en internet se energiza a decirme la manera en la que estoy equivocado y lo juntan con un insulto. Y entonces digo, esto es lo que no he podido aprender todavía y tengo un pensum. Lo que pasa es que el pensum viene adjunto con un insulto, pero hay gente que le gusta el riesgo. Bueno, vamos a saltar a la educación. De una. Yo leí en un artículo de la BBC que estaba diciendo que básicamente que ustedes podían hacer lo que fuera a través de la compañía que ustedes tienen, que ahora quiero que nos des una explicación muy breve, y que las universidades no se iban a necesitar para nada. Uy, yo no creo haber dicho ¿No? eso. ¿En la BBC? ¿No lo dijiste? No lo sé. Bueno, sí, entiendo. Creo recordar la entrevista. Quiero aclarar que yo creo que las universidades son absolutamente fundamentales y sin universidades se pierde un poder diplomático de las naciones. Bueno, listo. Entonces, aprendieron todo eso y vamos a crear una empresa, Platzi, sí, que enseña. ¿Y cómo es la mayor empresa de tecnología? Somos la escuela de tecnología más grande del mundo hispano. Bueno, entonces, ¿qué es ese cuento? Pues a ver, o aquí estás cañándonos a todos nosotros. 5 millones de estudiantes, entonces... A ver, cuenta pues. Vaya uno a saber. Platzi es la expresión en software de todo lo que aprendimos durante 2 años de educar a 2.500 estudiantes en 20 ciudades diferentes de 12 países distintos en tecnología. Y desde entonces, la iteración constante anual de cómo se educa por Internet de manera efectiva, que ahorita, por cierto, otra vez está cambiando de una manera muy fuerte. Lo que nosotros habíamos visto varias cosas que al día de hoy siguen siendo verdad. 650 millones de personas en Latinoamérica, 250 millones de personas en edad o condiciones para acceder a educación universitaria, solo el 24% lo logra. Eso significa que el 76% de las personas tienen que vivir con un diploma de bachiller y nada más, pero quisieran tener educación terciaria. Y no es porque las universidades sean malas o buenas, es porque no pueden educar más. Las universidades están limitadas a la cantidad de personas que atienden. Esto es principalmente porque hay 2 tipos de educación: la educación masiva y la educación élite o elitista. La educación universitaria es por definición elitista, porque la educación universitaria no admite a todo el mundo. La educación universitaria tiene un filtro y solamente admite a un porcentaje de la población humana para que puedan estudiar. Diferentes países tienen diferentes sistemas, pero en esencia es lo mismo. Y uno puede argumentar de múltiples maneras que no todo el mundo tiene que ir, que no todo el mundo necesita universidad, que no todo el mundo tal, pero lo que uno ve es que quitando todas las otras cosas, la cosa singular que hace que está en control de los humanos individuales, que me permite elevar mi estatus socioeconómico y romper el ciclo de pobreza, es la educación. Porque un ser humano individual no tiene como en su poder la capacidad de cambiar la infraestructura o cambiar la economía, pero sí puede cambiar su mente y se puede cambiar a sí misma. Y entonces la educación tiene ese valor, es algo muy bonito donde
Era la cosa singular en la que yo podía inferir y hacer un gran cambio social sin que tuviera que tener como un montón de stakeholders externos y que funcionara en escala. Bueno, entonces, a ver, pues, ¿cómo funciona el modelo? ¿Cuál fue ¿Por qué no aprendí cálculo? ¿Por qué no me enseñaron el número pi? ¿Por qué no me enseñaron el número pi? Pues sí me lo enseñaron. Lo que pasa es que nunca lo conectaron con algo que entendiera. Yo no por ejemplo, yo no entendí hasta que yo desarrollé videojuegos por un tiempo porque pues hobbies. Y desarrollando videojuegos descubrí el uso de la derivada para la diferencia entre la velocidad y la aceleración. Uh-huh. Porque eso servía en un modelo de partículas. Entonces como, estos son las derivadas y las integrales. Yo no sabía. Y entonces ahí me di cuenta, el problema, todo el mundo dice esto lo dice todo el mundo a un nivel en que es un estereotipo. Yo no aprendí nada en la universidad, yo aprendí todo en mi primer trabajo. Porque todos estamos ok con esto. Toda la humanidad está ok con esto. Toda la humanidad está ok con invertir 5 años de la vida en no aprender nada para luego en el primer trabajo realmente aprender. Los mismos empresarios lo dicen. No, es que a mí me toca a esos chinos que salen de la universidad, me toca entrenarlos los primeros 6 meses para que sirvan para algo. Pero acaban de pasar 5 años en un lugar, no tuvieron tiempo ahí, y luego las otras excusas. Por ejemplo, en mi industria, en el software, la excusa estereotípica académica, ojo, yo creo que las universidades son algo muy bonito y las universidades necesitan todo el apoyo del mundo. ¡Vivan las universidades! Pero aquí voy a hablar mal de una cosa específica. Las universidades, en software, una de las quejas es que no enseñan tecnologías que la industria necesita. ¿Cuál es la respuesta de las universidades? Es que nosotros no enseñamos tecnologías de una manera específica. Nosotros enseñamos a aprender. Eso no tiene no hay una evidencia científica que la universidad le enseñe a la gente a aprender. No realmente. Yo busqué. No realmente. El paper más cercano que he encontrado de aprender a aprender, que se pueda medir psicométricamente, es el Two Sigma Problem de Benjamin Bloom. Y ese man lo hizo dándose cuenta de la diferencia entre tutores y tiempo enfocado versus gente a la que dejaban sola en el sistema normal. Entonces, ¿por qué todo el mundo lo dice? Yo creo que porque es conveniente y porque, claro, si tengo por 5 años a un man haciendo nada más que aprender, pues algo va a aprender. Bueno, pero si te vamos a bancar las universidades, porque dice, ¿qué se va a gastar 5 años para usted salir después a trabajar en un trabajo que no va a usar lo que se gastó esos 5 años? Puede ganar plata más rápido. Creo que esa es la respuesta. A ver, no estoy diciendo, no estoy atacando. yo estoy provocando. A ver. Eso acá las universidades es una respuesta intelectualmente perezosa. Sí. Porque las universidades ya existen y la cultura tiene una inercia loca. Porque los papás le meten al hijo, a la hija, la idea de que por 5 años solamente van a hacer una cosa. Eso es una joya. Es una joya hermosa. Lo que hay que hacer es sacarle provecho y múltiples sistemas educativos del mundo logran sacarle provecho. ¿Qué fue lo que yo entendí? Yo, Freddy. Pues lo que hay que hacer es traer a la gente a la industria a enseñar. Fin. ¿Qué fue lo que hizo Teach for America? Que eventualmente es Teach for All. En vez de cuando alguien laureado se gradúa, así como los médicos tienen que hacer un año de rural, que hagan un año de educación y se acabó. El lío es que un profesor, aunque tiene un gran impacto, su impacto está limitado por la cantidad de gente que le pone atención. A un profesor le pone atención 30, 40 personas en ciclos de 6 meses. Y múltiples profesores tienen que repetir la misma vaina. Buenos días, esta es la integral y esta es la derivada. Donde, ¿qué pasa si el mejor profesor puede hacer la mejor versión de esto y generar foco? Esto es muy difícil porque el problema, la educación es una cosa muy extraña, muy, muy extraña. Nosotros hacemos mucho experimento científico en Platzi y nos dimos cuenta que hay una diferencia entre las clases en vivo, online, y las clases grabadas online. En una clase online en vivo, y esto es un experimento del 2016, hoy en día en el mundo post-Instagram y post-TikTok la cosa cambió, pero pre-Instagram, pre-TikTok, las clases en vivo mantenían la atención del estudiante hasta 40 minutos. Pero las clases grabadas no mantenían la atención del estudiante más de 5 minutos, 5 a 10 minutos. Si fingíamos que la clase era en vivo y el estudiante no se lo pillaba, 40 minutos. Pero si fingíamos que la clase era en vivo y el estudiante se pillaba que era grabada, se perdía la atención. Toda la educación es un sesgo extraño. La educación, nosotros somos un animal raro, pues al final del día somos un animal y nuestra educación está dominada por nuestros ciclos de dopamina. Y lo que nosotros tenemos que hacer es una especie de manipulación de esos ciclos de dopamina para lograr foco. El foco es el superpoder humano. Y el foco es lo más difícil. Las universidades lo tienen regalado. Las universidades tienen una estructura en la cual el estudiante se sienta en el salón de clase y regala 1 hora de foco. 5 horas de foco al día. ¡Qué maravilla! Entonces explotemos ese foco al máximo. Y pues ahorita vivimos en un mundo... Todo esto son enseñanzas del 2016, 2017, pero el mundo del 2024 es un mundo muy salvaje.
Porque nosotros en esta humanidad moderna desarrollamos drogas digitales hiperadictivas que todavía no hemos legislado. El formato de Instagram Reels y de TikTok es una amenaza para la educación de la humanidad que está destruyendo una generación entera. Sí, pero tenaz. Las pruebas PISA del año pasado mostraron que por primera vez en la historia humana cayeron los niveles de matemáticas, de comprensión de lectura y de ciencias. Y no en Latinoamérica. Como que Colombia y Perú somos los dos países que nos peleamos el último lugar en la OCDE, pero esta vez cayeron en el país favorito de todo el mundo. En Dinamarca, en Finlandia, en Noruega, en Suecia, en Estados Unidos, en Canadá. Los únicos dos países donde no cayeron, pero solamente se mantuvieron, fueron Japón y Singapur. De resto, cayó en todas partes. Y uno puede argumentar, sí, claro, pero es que la pandemia. Y sí, la pandemia. Pero la pandemia más redes sociales, más el formato más adictivo de la historia humana. Este formato en el que una inteligencia artificial en supercomputadoras tiene un modelo perfecto de tus intereses y te muestra el miniclip de 30 segundos que más probablemente va a capturar tu atención y luego te sigue alimentando el ciclo de dopamina simplemente con mover el dedo gordo de la mano. Ese modelo es terrible. Hace poco veía a una de las personas que hace aseo en mi oficina. Que acabamos de tener una persona nueva que hace aseo en la oficina. Y esta persona cada 2 minutos dejaba de moverse para ver un TikTok. Y estaba como 2 minutos en TikTok. Y luego seguía moviéndose. Y paraba. Y estaba en TikTok otros 2 minutos. Y seguía moviéndose. Era como un zombie. Me ha pasado ahorita que taxistas, conductores van conduciendo y están viendo TikTok. Y siguen conduciendo y van a ver TikTok. Y no pueden parar. Tenemos toda una generación entera. Y la Jonathan Haidt, que es este psicólogo súper famoso, que acaba de publicar este libro de la generación ansiosa, muestra la evidencia es demasiado aplastante de cómo las redes sociales modernas capturan el poder de la atención y el foco. La gente no es capaz de terminar un libro. La gente no es capaz de terminar una película. Por 2 horas son demasiado tiempo de foco. Y el foco es nuestro superpoder. La educación es difícil y vivimos en un mundo estructuralmente complejo. Vivimos en un mundo de milagros. Solamente un país en la faz de la Tierra es capaz de hacer los chips que están en nuestros teléfonos. ¡Uno! Solamente un país en la faz de la Tierra es capaz de hacer la máquina que hace los chips. Es una locura el nivel de hiperespecialización y de complejidad estructural que tiene la humanidad. Y todos los humanos somos capaces de hacer esto. Entonces, ¿usted cómo hace? Pues el modelo de ustedes, ¿cómo funciona para que la gente tenga foco? Para que aprenda, para que no pierda 5 años, sino que tenga pues un camino más expedito, que gane dinero, que tenga trabajo. A ver, dígame, de eso tan bueno como es. Yo por si acaso creo que no se pierden 5 años cuando uno va a la universidad. Bueno, si quiera, dígalo pues. Yo vengo a la universidad, yo trabajo en la universidad. No, yo también, lo que pasa es que me echaron 2 veces. Sí, no. A mí las universidades me parecen muy importantes. Quiero reiterar con mucha fuerza que si un país no tiene universidades sólidas, pierde uno de sus poderes diplomáticos más importantes. Las universidades son una representación de la calidad del país y la universidad, el sistema universitario determina la calidad de una democracia. Sin universidad no hay democracia o la democracia está fuertemente degradada. Bien. Y no hay nada más importante que la democracia, ver lo que está pasando hoy. Volviendo al tema, pero la realidad es que solo el 24% de la gente en edad o condiciones va a lograr ir a la universidad. Entonces toca enseñarles. Y la demanda del mercado de ciertas carreras es más alta de la capacidad académica de generación de profesionales. Y mucho de lo que estos profesionales necesitan no necesariamente requiere la estructura académica, porque las estructuras académicas se mueven a una velocidad glacial comparada con la evolución tecnológica. Entonces, por ejemplo, hoy en día la inteligencia artificial generativa cambió todo. Y cuando la inteligencia artificial generativa cambia todo, cambia incluso la estructura matemática de cómo percibimos la programación. Porque hace 3 años nosotros estamos hablando de programación de lenguaje natural, de tensores, y ahora de repente nos dimos cuenta que la estructura de datos correcta es los transformadores, que es lo que tiene ChatGPT, los LLMs, etc. Entonces toca cambiar todo eso. Y uno puede reaccionar, pero reaccionar al cambio de un pensum es lento. Pero las empresas no se pueden dar el lujo de ser lentas. Entonces lo que nosotros hacemos es que vamos y agarramos profesionales y les decimos, venga, enseñe. Así como Teach for America se los lleva por 1 año, yo me los traigo por 1 mes. Y les digo, usted lo que está haciendo allá, lo que usted está haciendo en Uber, lo que usted está haciendo en Rappi, lo que nosotros estamos haciendo en Platzi, venga y explíquele a la gente lo que está haciendo. Cómo diseña producto, cómo hace software, cómo crea este pedacito de contenido, cómo lo marketea. Muéstrame las disciplinas que usted usa en el día a día. Y lo que nosotros le enseñamos a la gente es las disciplinas del día a día. Porque lo otro que pasa es que a medida que se acelera la evolución tecnológica, también se acelera la obsolencia del conocimiento.
Que ese es un tema súper interesante que se habla poco a nivel... Bueno, no sé si se habla poco también, pero por lo menos en los círculos en los que estoy, se habla poco. ¿Qué tan rápido se vuelve obsoleta la carrera de Derecho, por ejemplo? ¿Qué tan rápido se vuelve obsoleta la carrera de Medicina? ¿La medicina se puede volver obsoleta? Claro. Sí. Pero por supuesto, hace 100 años la gente se colocaba en sanguijuelas. Sí. A ver, el cuerpo humano no cambia, pero nuestro entendimiento cambia. Y a veces cometemos errores. El entendimiento que nosotros tenemos de la psiquiatría en los 90 es radicalmente diferente al entendimiento que tenemos en los 20 del siglo XXI de la psiquiatría. El entendimiento que nosotros teníamos de la gastritis en los 80 es completamente diferente al entendimiento de la gastritis del día de hoy. Esas cosas cambian. ¿Lo puedo aprender en Platzi? No. Nosotros no enseñamos cosas que requieran... Ese es el otro tema que las universidades tienen que Platzi no. Laboratorios. El verdadero problema de Platzi, lo que a mí me complica es que yo estoy limitado por una de las variables más difíciles de América Latina, que es la desigualdad. Yo necesito que una persona tenga internet y una computadora para que triunfe en la vida. Si tienen internet y una computadora y me dan 1 hora al día, en un año tengo un alto nivel de garantía, 70%, creo que 70% es lo último que calculamos, de que ganen entre $1,000 a $5,000 al mes, dependiendo de dónde vivan, de si saben inglés y de la carrera que elijan. Si una persona estudia 1 hora al día por un año en Platzi con foco, un año después tienen un... Pero tiene una educación previa. ¿O qué tal? A ver, tienen que saber usar internet, tienen que tener un computador. El 50% de nuestros estudiantes tuvo algo de educación universitaria, el otro 50% no. Típicamente todos están trabajando en algo o no se podrían pagar Platzi, aunque Platzi cuesta $1 al día. Pero no necesariamente es un trabajo como en la industria profesional. Nosotros hemos visto muchas madres cabeza de familia, por ejemplo, estudiar en Platzi. Nosotros tenemos un caso de uno de las personas que trabaja con nosotros, era un man de Cali que vivía debajo de un puente, no figurativamente. Y tenía 5 hermanos, los 5 hermanos atracadores. Y él fue el primero en estudiar, porque él tenía como una naturaleza matemática. Y él estudió con nosotros, y con su poder matemático, eventualmente logra volverse un científico de datos. Y eventualmente logra evangelizar a sus hermanos atracadores. Y uno de ellos entró a la industria de tecnología y trabaja en marketing. Y los otros entendieron de internet y se volvieron influencers. Y pues hacen contenido para internet, videos chistosos y todo el cuento. Pero les cambió la vida por completo. Nosotros estamos repletos de historias de esta categoría. Lo que pasa es que, ojo a las variables. Estudiar un año, 1 hora al día, entre semana, de lunes a viernes. Eso es lo que cambia la vida. Entre $1,000 hasta $5,000 de salario es lo que nosotros hemos visto, 70% de probabilidad. La más difícil de todas las que te acabo de mencionar es 1 hora al día. Eso es muy difícil. Nadie hace 1 hora al día, casi nadie. Eso requiere un montón de disciplina. Esa es la disciplina de un atleta. Un atleta va al gimnasio 1 hora al día, de lunes a viernes. Una persona que quiera realmente desarrollar músculos a un nivel de cuerpo perfecto, eso es 1 hora de gimnasio al día, de lunes a viernes. Correr de lunes a viernes 1 hora al día, lo tendría uno en un estado de salud top. Entonces, esa es la variable complicada, que a uno se le dé la gana de aprender. Y esa es la razón por la que yo menciono, la curiosidad intelectual es muy poco común. Y típicamente la gente que llega a Platzi y lo logra es porque tiene una necesidad latente. Y también existe ese sesgo del sesgo supervivencia. Como venían con una necesidad latente, crecen. Pero 50-50. La mitad de nuestros estudiantes tuvo algo de educación universitaria o estudió en la universidad, la otra mitad no. Entonces es como lo suficientemente homogéneo. Y no son de Colombia, son de México, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Brasil, bla, bla, bla. Tenemos que ir terminando, Freddy. Lástima. Justo cuando se ponía bueno. No, estaba bueno todo el programa, no, ni más faltaba. Entonces, ¿por qué no hay más personas estudiando allá? Si ¿En dónde? En Platzi. Ay, pues son 5 millones, son alguito. Son bastantes, sí. No, pero yo tengo la respuesta de por qué. La gente no cree. El lío más grande que yo atiendo es que la gente no cree. Pero no es que no crean en Platzi, no creen en ellos. El problema de crecer en la pobreza que me pasó a mí es una desconfianza constante de todo. Una desconfianza en uno mismo, una desconfianza en la sociedad, en el gobierno, en las condiciones, en todo. Porque uno no ve evidencia. La diferencia entre las familias de plata y las familias sin plata, hay muchas. Pero cuando uno piensa en la riqueza multigeneracional, las familias de plata
llevan múltiples generaciones de evidencia de que el estudio genera riqueza. Y las familias de plata ahorran para el estudio de sus hijas e hijos desde que son bebés. Yo aprendí hasta hace muy poquito que esa vaina existe, que existen los fondos de inversión. Mi mamá sin la menor duda no tenía eso. Mi mamá sin la menor duda no tenía un fondo para la educación de mi hermano, y mi hermano y yo nos educamos. Obviamente que nos tocó pagarlo entre nosotros y trabajar en el medio, que yo creo que es la realidad normal. Pero esa conciencia de futuro y esa convicción de que la educación genera resultados, eso es especial. Eso no es común, y eso se aprende en la cultura de la familia. Entonces la gente no cree que ellos puedan. Consistentemente el mensaje más grande que yo le doy a mis estudiantes, y si hubiera una cosa singular que haría que Platzi creciera un montón, sería decirles, sin la menor duda ustedes pueden. Y eso suena a pensamiento mágico, Paulo Coelesco, conferencia de superación personal, pero resulta que el pensamiento mágico funciona. Resulta que la mente cree la historia que uno le cuenta. Entonces, si uno realmente se enfoca en decir, yo puedo hacer esto, de pronto uno no puede porque hay límites físicos, pero por lo menos uno lo va a intentar. La educación es la única inversión, la única que garantiza su retorno, sin la menor duda. Lo que pasa es que el retorno se demora, pero la educación es un efecto compuesto. Lo que uno aprende hace que lo siguiente que uno aprenda sea más rápido, y lo siguiente más rápido, y lo siguiente más rápido. Y luego uno construye una cosa increíble en su mente, y la cosa especial de la humanidad es su capacidad de contribuirle a la cultura, y cómo la contribución a la cultura genera una recompensa que eleva nuestra calidad de vida. Y luego tenemos otros problemas, pero eso es mágico. Es la capacidad de crear ideas y estructurar esas ideas y llevarlas a la realidad lo que nos hace singulares y únicos. Señor Singular, muchas gracias por toda esta conversación. Quiero que terminemos, toma aire, para la última, y es Miau. Un consejo para un joven, una joven de 16 años, de lo que has visto, porque has recorrido pues una cantidad de mundos. Un consejo que tú le digas. Toma control de tu vida y no le atribuyas a cosas externas nada. No es si Dios quiere, no es que lo que es de uno es de uno, no es que si eso no me salió es por algo, no es que los astros se alinearon, no es que estoy protegido por algo. No, nada de eso, nada de nada. Uno es el único responsable de la vida de uno, y los resultados que uno tiene son uno. Ojo, la suerte existe y la bondad también existe, así como la maldad. Uno va a encontrar en la vida personas que lo elevan, y uno va a encontrar en la vida personas que realmente le quieren no hacer daño, aunque la mayoría no. La gran mayoría de las personas no son malignas. La maldad es rimbombante, pero aislada. La gran mayoría de las personas simplemente son mediocres, pero existe mucha bondad, y uno tiene que aceptar esa bondad con humildad y con determinación. Sin embargo, si hay una sola cosa que hace la diferencia, es que nadie va a apostar por uno como uno mismo. Uno tiene que tomar control de su propia vida, en vez de dar excusas de que eso no pasó porque no me apoyaron, eso no pasó porque es que no hay gobierno, eso no pasó porque tal. No, soy yo. Hay que tomar control de mi vida. El control de mi vida no es externo, es interno. El solo hecho de que uno tenga control interno lo pone a uno en una ventaja inmensa respecto al resto. Muchas gracias, Freddy. Muchísimas gracias. Me dio mucho gusto que estuvieras acá conmigo. Emprendedor, educador, piensa, para utilizar una expresión, fuera de la caja. Me dio mucho gusto que estuviéramos acá compartiendo todo esto, y estoy seguro que muchas personas nos van a escuchar, te van a escuchar, y aprendimos mucho. Yo amo las universidades, por favor no me digan cosas malas. Amo las universidades, las amo, vivo en las universidades. Gracias, Sergio. Con gusto.